Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a la clase de Ciencias enfocada en física. Eh, el día de hoy empezamos un nuevo tema. El tema eh, está relacionado con la primera revolución de la química. De hecho, si ustedes se ubican eh, en su libro, encontrarán que empezamos este nuevo tema. Este nuevo tema lo encontraremos en la página número 54 de su libro. De hecho, el tema comienza con toma de decisiones relacionadas con la concentración de sus efectos. No, perdón, discúlpenme, me equivoqué. Sí, ya lo vimos. Primera revolución de la química, aportaciones de Lavoisier y la ley de la conservación de la masa. Voy a dar un poquito de historia para que ustedes eh, estén enterados del tema que vamos a tratar el día de hoy. La primera revolución de la química es el periodo de transición entre la alquimia mística. Les doy una referencia de lo que es la alquimia o lo que se conocía como alquimia. Hace muchísimos años la alquimia se le consideraba como magia. Había un grupo que se consideraba alquimistas, los cuales buscaban algo en especial. Buscaban convertir cualquier material en oro y buscaban la esencia de la juventud y la piedra filosofal, aunque ustedes no lo crean. Eh, y se divide la alquimia entre lo que ahora conocemos como química moderna. En esta etapa de la química tuvo un auge bastante sustancial en su desarrollo, pues se explicaba fenómenos que se consideraban místicos en la antigüedad. Eh, Su principal impulsor fue, bueno, el señor Antoine Lorenzo Lavoisier. Algunos científicos marcan como inicio de la primera revolución química una publicación de un artículo del científico Isaac Newton, en donde designa, recordando por ahí que Isaac Newton es aquel que se le debe la teoría de la gravedad, una serie de valores relativos a los elementos químicos. En los primeros tiempos de la historia de la química, los experimentos químicos realizados se hacían en un espacio abierto. Esto significa que no había control sobre la entrada o salida de materiales, es decir, se contaminaban con lo que se encontraba a su alrededor. Eh, sobre la entrada y salida de materiales, ya sea el experimento ajenos o a él. Por este motivo no se tenían resultados apropiados. La primera revolución de la química eh, se produjo a finales del siglo XVIII. Se basó en la teoría de la combustión del oxígeno y de la conservación de la materia. Se centró en el trabajo de Lavoisier, a quien se le conoce como el padre de la química. Henry Cavendish y Joseph Priestley son personajes importantes durante esta primera revolución de la química. Lavoisier comprobó que el agua es un compuesto de hidrógeno y de oxígeno. De Montbard, Lavoisier y Berthollet y Fourcroy crearon el método de nomenclatura en la química. Antes del inicio de esta revolución, la química apenas iniciaba como ciencia. Se basaba en principios filosóficos que simplemente no podían defenderse por falta de bases científicas para hacerlo. Discúlpeme. La química estaba rodeada de aire místico. La teoría original había sido propuesta por Aristóteles, quien definió 4 elementos básicos en el planeta: el aire, el fuego, el agua y la tierra. Hubo otro concepto químico que salió a la luz pública a comienzos del siglo XVIII, llamado flogisto. El flogisto fue una teoría desarrollada por un químico alemán llamado Gret Ernst Stan. Todo componente capaz de producir una reacción explosiva contiene fuego en su interior. Ese elemento hipotético era conocido como flogisto. Les voy a proyectar un video en donde más o menos habla de la primera revolución en la química. Chequen el video y luego veremos una historia por ahí
que nos auxiliará en todo esto, históricamente hablando de la revolución en la química. Chequen el video. El químico francés Antoine de la ley de conservación de la materia y de la teoría de combustión del oxígeno. El químico francés Antoine Lavoisier fue quien revolucionó la comprensión y análisis de la química y quien escribió la famosa frase: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo eso quiere decir, por ejemplo, hablando de español combinado con la ciencia, todo tiene una relación, que la materia no, como palabra, la destrucción, no existe, sino que hay una transformación de los materiales. Esa es la real forma de mencionar las palabras científicamente hablando. Esto el químico francés lo plasmó en su célebre Tratado Elemental de la Química, publicado en París en 1789, el cual contiene la primera tabla de elementos simples, o que él consideraba simples por no poder descomponerlos en sentido moderno. Esta primera revolución de la química significó el paso entre una especie de química mística, que hasta podríamos seguir llamando alquimia, hacia la química moderna. Con esta revolución se logró explicar racionalmente fenómenos que antes se consideraban misteriosos. Se le llamaba revolución porque significó un cambio sustancial y radical en los paradigmas científicos. Es decir, lo que en algún momento se consideraba magia, se convierte en ciencia, se convierte en cuestiones que son comprobables. Esa es la transición entre la alquimia y la química moderna. Especialmente en la química, que hasta finales del siglo XVIII regían y que cambiaron asimismo las actividades asociadas a la ciencia. Lavoisier, por tanto, es considerado padre de la química moderna, y esta primera revolución abarca una larga etapa de 151 años, desde 1718 hasta 1869. Origen. Oye, jugador 1, ¿crees estar listo para esto? Únete a Valorant y juega. Disculpen, ¿eh? Origen de la primera revolución de la química. Se podría ubicar el inicio de este cambio de paradigma en un artículo publicado por Isaac Newton, 1642-1727, donde asignaba valores relativos a elementos químicos. Vean cómo lo que hemos mencionado tiene certeza. Marca parteaguas el señor Isaac Newton a partir del estudio propiamente de las características de los elementos químicos. Posteriormente surgieron diversos métodos de análisis gravimétricos procedentes de la alquimia y nuevos instrumentos de medición, desarrollados en las esferas mediáticas e industriales. Con todo esto, los químicos comenzaron a refutar teorías establecidas por los antiguos griegos, aceptadas sin cuestionamiento hasta ese momento. Un ejemplo podría ser que se aceptaba como cierto que, según los griegos, todas las estructuras estaban compuestas de más de 4 elementos y por 8, según los alquimistas medievales. Gracias a Robert Boyle, 1627-1691, un alquimista irlandés, se sentaron las bases de la revolución de la química por su enfoque de la mecánica corpuscular. Un descubrimiento importantísimo fue el dióxido de carbono, que llamaban aire fijo, por Joseph Black, a mediados del siglo XVIII, que demostró con experimentos que el aire no es una sola sustancia. Sí, ya de ahí se encuentran situaciones como las de que el aire es una mezcla de varios elementos químicos, no solamente existe oxígeno, sino que existen también con él mezclados, que esa es la palabra correcta, otros tipos de compuestos y otros elementos, obviamente. Y que los gases son un factor experimental de gran importancia. Fue demostrado experimentalmente por Joseph Priestley y Henry Cavendish a finales del siglo XVIII. Esto ayudó a abandonar la teoría del flogisto,
según la cual toda sustancia susceptible de combustión tiene flogisto y que el proceso de combustión es la pérdida de tal sustancia. Por otra parte, Antoine Lavoisier practicaba una imprescindible labor divulgativa, traduciendo la pesada jerga y las técnicas químicas en un lenguaje más asequible al público, lo que dio como resultado un mayor interés por parte de la gente común hacia el aprendizaje y la práctica química. También dio como resultado un libro, El método de nomenclatura química, un trabajo de equipo entre los científicos Antoine Lavoisier, Louis Bernard Guitton de Morville, 1737-1816, Antoine Fourcroy, 1755-1809, y Claude Louis Berthollet, 1748-1822, publicado en 1787, y que podría considerarse como el origen de la nomenclatura química actual. Características. Digo, para que entendamos la palabra nomenclatura, es la forma de nombrar a las sustancias, elementos compuestos que existen en la naturaleza. Eso es la nomenclatura, las bases, la forma en la cual el procedimiento podemos darle nombre a los compuestos existentes, las sustancias existentes en la naturaleza. Lavoisier identificó propiedades de los gases y se dio cuenta que antes y después de la combustión, el peso del recipiente, digo, hablando específicamente del experimento que le dio a Lavoisier, lo que se menciona como ley de la conservación de las masas, dice, después de la combustión, el peso del recipiente cerrado era el mismo. Con este resultado propuso que la masa de las sustancias dentro de un sistema cerrado se mantendrán constantes sin importar cuántos cambios físicos o químicos se realicen. Esto se conoce como la ley de la conservación de la masa. También tuvo una labor fundamental en el desarrollo del sistema internacional de medidas. Para que ustedes se lo imaginen, este señor lo que hizo fue, aprovechándose del fenómeno de combustión, una hojita de papel, realizó ese fenómeno en un envase cerrado y la gente pensaba que la materia se destruía, porque al tratar de comparar el papel que teníamos con lo que quedaba, se dio cuenta que pesaba menos. Digo, se basó en situaciones como en el peso, pero al mantener este papel en combustión cerrado, se dio cuenta que parte de la sustancia pesaba lo mismo, bueno, todas las sustancias pesaban lo mismo y que era la misma cantidad de ceniza. Se dio cuenta que parte de la sustancia se transformaba en dióxido de carbono, que siempre desprende una combustión, y en vapor de agua, pero como estaba cerrado el recipiente, todo se mantuvo ahí manteniendo el mismo peso. Los experimentos de Lavoisier lo llevaron a entender que el aire juega un papel importante en el proceso de combustión de los elementos. En las combustiones existe algo que se llama combustible y comburente. Combustible es aquel que se quema y comburente es el que facilita la combustión. En 1777 Lavoisier propuso la teoría de la combustión. Su teoría hizo que el mismo concepto que se tenía desarrollara el concepto de oxígeno, el cual sustituyó por el del aire respirable que se usaba anteriormente. El oxígeno descubierto y la nueva teoría de combustión en vigencia, la revolución química se encontró en su pleno apogeo. A partir del descubrimiento del oxígeno y la importancia de que este tuvo en los procesos de combustión, Lavoisier sentó las bases para que la química fuera la ciencia moderna. Gracias a este nuevo proceso de combustión, se determinó que el agua es un compuesto de dos elementos, oxígeno y aire inflamable, lo que hoy en día se conoce como hidrógeno. Continuamos con el video para tratar de comprenderlo en forma un poquito más visual, que es mi interés.
De la revolución química. Nuevos instrumentos de medición. Una de las principales características es la aparición de nuevos instrumentos de medición, con los que comenzaron a estudiar procesos y originaron el nuevo concepto de composición química. A su vez, esto inspiró las tablas de afinidad, que sirvieron para calcular más precisamente las reacciones en los experimentos, y esto dio como resultado nuevas teorías y fórmulas que comenzaron a desarrollarse en todo el mundo. Abandono definitivo de la teoría del flogisto. La teoría del flogisto estaba basada en la teoría aristotélica de los 4 elementos, alterada apenas por los alquimistas medievales. La postuló el químico alquimista alemán Johann Becher en 1667 para explicar el proceso químico de la combustión. La revolución química demostró la invalidez de tal teoría cuando se verificó la combustión del oxígeno. There's a new way to vacation here. And stay in a place like this. Relación de la Una disculpa, como es un poquito largo el video, bueno, ponen los chivatos comerciales. Pero bueno, lo importante es sentar las bases de la revolución de la química, que tengan un panorama ustedes de cómo fue cambiando la percepción de la ciencia como tal y cómo se fueron descubriendo nuevas cosas y cómo se fueron estudiando los elementos existentes en la naturaleza. Con la farmacia y la toxicología. Gracias a la aparición de instrumentos mucho más sofisticados y a los nuevos conocimientos, fue posible que estas disciplinas, que podrían llamarse complementarias, se separasen definitivamente de la química durante el siglo XIX. La revolución química hizo posible que tanto la farmacéutica como la toxicología tomaran caminos, si no distintos, sí con sendero propio. Se debió principalmente a la obra de Antoine Fourcroy, médico y farmacéutico y colaborador de Lavoisier. Reformas educativas. A la luz de los nuevos descubrimientos, se produjo una importante reforma educativa en el campo de la medicina y la farmacia en Francia, que comenzó a cambiar los... Les voy a proyectar otro video. Este es más de historia, más de... Bueno, no chequen el video. Chequen el video, por favor. Y tiene que ver también con la revolución de la química, aunque es una situación de caricatura. Esperemos que les abra un poquito más el panorama. Su imaginación, la civilización comenzó. Los inventores supieron en su tiempo medir largos caminos y nuevos horizontes abrir. Nos dieron luz, mil ideas, su tenacidad y su tenacidad pudimos compartir. Investigaron la Tierra y el sistema solar. Pronto inventaron un medio de transporte ideal y descubrieron un mundo infinitesimal a nuestro alrededor, que ya podemos ver la tierna vida. Hoy como ayer, nuestros inventos comprenderán, transformarán las utopías en realidad. Los inventores. Lavoisier y la química. Qué calor hace, es insoportable. ¿Dónde está el maestro? Ya voy. Aquí estoy. Hace un calor espantoso. ¿Sabéis qué es el calor? Cuando sube la temperatura, ¿no? En la playa, al sol. Cuando vuelvo a casa con suspenso, las cosas se calientan. El calor es Eso es interesante. Pero, ¿y el fuego? ¿Qué es el fuego? Cuando algo se quema. ¿Os acordáis de un poquito del cielo?
planeta hay 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Esta ramita viene de la tierra y se convierte en fuego. No, menos, no hay 4 elementos, solo hay un elemento básico: el agua. Bien, ¿te molestaría traerme un vasito de agua? Y 2000 años más tarde, del siglo XVIII, los científicos seguían pensando que había 4 elementos: tierra, fuego, aire. Venga, Gracias. maestro. Y agua. Pero Sí, porque era lo que se apreciaba a simple vista, por decirlo de cierta manera, en grandes cantidades. Obviamente tenemos el agua, la tierra, pues es donde vivimos y conforma una gran cantidad de extensión, el aire, que es lo que respirábamos, y el fuego, obviamente, porque era la energía fundamental. Entonces, lo consideraron como los 4 principales. de una nueva ciencia, la química, iba a explicar claramente de qué se componen las cosas. ¿Quién fue el inventor de la química? Varios científicos contribuyeron a su nacimiento, pero fundamentalmente Lavoisier, un francés que murió en la guillotina. ¡Oh, le cortaron la cabeza! No es asunto de broma, una gran tragedia. Como iba diciendo Lavoisier, El calor es un elemento muy especial. Como sabe todo el mundo, se llama flogisto. ¿Sí, señor Lavoisier? ¿De qué se compone el flogisto, señor? No se sabe exactamente, pero sin duda lo sabremos muy pronto. Si no sabemos lo que es, ¿para qué hablar de ello? Está apagado. El flogisto ya no fluye. Se apagaba, pues, creían que la energía existente pues, ya no fluía. Obviamente, pudiesen ser muchos factores: la ausencia de combustible, la ausencia de oxígeno para que pudiera quemarse ese combustible. Mira esto, rufián. Has cometido una equivocación. No soy una oveja. Más bien soy un lobo. Perdone, señor. Yo quería... No. La buena gente de París se merece un alumbrado mejor que este. con 23 años Lavoisier fue premiado con la medalla de oro de Luis XV por su estudio sobre el alumbrado de París. A los 25 fue elegido miembro de la Academia de las Ciencias. En el mismo año se convirtió en miembro también de la Fermés General, y eso le costaría la vida. ¿Qué es la Fermés General? En aquella época la Fermés General pagaba los impuestos. ¿Y por qué le costó eso la vida? Ya lo verás. ¡Vendo agua! ¡Deliciosa agua del Sena! Caballeros, el problema es grave. Ya no tenemos agua para la ciudad de París. El agua del Sena está sucia. Habrá que sacar agua de los manantiales. Eso sería inútil. De todos modos, el agua se transformaría en tierra. ¿Cómo sabéis pues eso, señor? Es un hecho bien conocido. Por curiosidad, ¿cómo os llamáis? Antoine Lavoisier. Señor Lavoisier, cuando se deja agua en un receptáculo, siempre hay residuos de tierra y el peso del agua aumenta. Porque la tierra pesa más que el agua. Vean cómo la teoría, bueno, simples hipótesis en solamente percepciones visuales. Entonces, Antoine Lorenzo Lavoisier, mediante sus observaciones, es independiente en las sustancias como el agua y la tierra, por ejemplo. No lo creo. El agua pura permanece pura, a no ser que se le añada algo. ¿Pretendéis refutar algo que la ciencia admite? Sí, y pienso demostrar lo que he dicho. Es la diferencia con las otras materias que
nosotros buscamos la comprobación. ¿A través de qué? De la experimentación. En el caso de la lluvia que ahí en la tierra desaparecía, pues se convertía en tierra, obviamente. Entonces lo que hizo Lavoisier fue poner unos recipientes y se dio cuenta que se mantenía y seguía siendo el agua. La destilaré una vez más y tendré agua absolutamente pura. Averiguaremos si el vapor de agua se transforma en tierra. Aquí tengo un poco de agua. Sigue sin haber tierra. Ha pasado un mes. Ahora veamos. ¿Podría ser eso tierra? ¿Lo ves? Hay tierra. Cuando el agua se evapora, se convierte en tierra. Bien, si ese fuera el caso, el magnar debería pesar más, ¿verdad? Sí, puesto que la tierra pesa más. Pues apuesto a que el peso no ha variado. Al inicio pesaba 2 libras, 3 onzas, 2 gross y 15 granos. Ahora veamos. Esto aquí, ya está. Y aquí ponemos 2 libras, 3 onzas, 2 gross y 15 granos. ¿Y ahora qué? Pero la tierra está ahí. Aguardad, pesaremos el agua. ¿Os habéis convencido? Tenía yo razón. No estoy de acuerdo. El agua no se convirtió en tierra. La tierra procede del magnar. Bueno, no estoy de acuerdo. Os haré pagar esto. En la naturaleza nada se crea y nada se destruye. Todo se transforma. ¿Lo habéis comprendido, Que fue la ley de la conservación de las masas como tal. niños? Nada se crea y nada se destruye. Todo se transforma. Es uno de los grandes descubrimientos de Lavoisier, el nacimiento de la química moderna. ¿Sabéis? El fuego es el gran misterio que deseo comprender. Esas llamas bailando sobre la madera y proporcionando calor es algo... ¡Padre! Yo no le quiero. No le quiero. Oh, ¿qué es lo que no quieres, pequeña amiga? El conde Amerval es feo, viejo y aburrido, muy aburrido. Pero es un conde y amigo del ministro de Finanzas. Podría resultarnos útil. Marianne, te presento al señor Lavoisier, un colega mío y recaudador de impuestos, pero también un científico. Recaudador de impuestos, pero también un científico. Estoy avergonzado. Perdonadme, os lo ruego. Lo siento mucho. Señor, el conde de Amerval desea veros. Una niña bellísima. Estoy encantado, absolutamente encantado. Y lo que es más, estoy dispuesto a acceder ante vuestra insistencia y acceder a esta boda. Pero señor, si no he insistido. Vamos, hija mía. Os lo ruego, perdonadla, conde. No importa. Encantadora, encantadora. Está ligeramente abrumada. Seréis condesa. Oh, ¿No? ¿Eh? Mi querido conde, habéis venido a pedir la mano de mi hija, pero ella es tan joven, Tan joven. tan bella, tan atractiva. Sin duda, muy bella. Sí, estoy concediendo. Es un gran honor al pediros la mano de Oh, vuestra hija. claro. Marianne, querida niña, el conde está pidiéndome tu mano. No late más deprisa tu corazón por la alegría. Por lo que puedo ver, el corazón de vuestra hija late como siempre. ¿Quién es este joven tan grosero? No es nadie, Antoine Lavoisier, recaudador de impuestos y un simple sabio.
recaudados de impuestos. ¿Os dais cuenta de que es un conde quien está pidiendo vuestra mano? ¡Todo un conde! ¡Oh, pero esperad! ¡No habrá más aspirantes! ¡Acabaré con todos ellos! Pero bueno, Lavoisier, ¿qué son esos modales? Señor, tengo el honor de pediros la mano de vuestra hija. Eso es ridículo, apenas la conocéis. Lo suficiente para amarla. Lo siento cuando late mi corazón. ¿Cómo podríais dudar entre este fantoche de poca monta y yo, el conde d'Amerval, título ilustre y amigo íntimo del ministro de Hacienda? Bueno, un poquito de historia, ¿eh? No, lo importante era que ustedes vieran la diferencia o la transición entre la alquimia y la química moderna. Lavoisier posteriormente desarrolló un libro donde explica todas sus teorías, considerando uno de los primeros textos de la química moderna. Con este libro pasó a ser considerado como el principal exponente de la revolución de la química. La primera revolución de la química culminó con la introducción de la tabla periódica de los elementos a finales del siglo XIX, a manos del químico ruso Dmitri Mendeleev. Algunos personajes importantes en la primera revolución de la química, bueno, pues Antoine Lorenzo Lavoisier o Antoine Lavoisier, se le conoce como el padre de la química moderna. Sus experimentos pusieron en marcha la revolución de la química, dio nombre al oxígeno gracias a sus descubrimientos, se puede sistematizar la nomenclatura de los elementos químicos, estableció la ley de la conservación de la masa, un elemento clave en la química moderna. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Su estudio acerca de la combustión le permitió descubrir la importancia que tiene el aire en las reacciones químicas. Joseph Priestley, un clérigo y científico inglés, aporte que hizo a la química en su investigación sobre los componentes gaseosos del planeta, y fue un defensor del concepto químico llamado flogisto. En el año 1772 publicó 6 libros donde explicó los resultados de sus experimentos. Priestley utilizó la teoría del flogisto para explicar la existencia de los 3 tipos de gases conocidos hasta esa época: el aire, el hidrógeno y el dióxido de carbono. Su descubrimiento revolucionario hizo que el mundo de la química y le dio a Lavoisier una herramienta clave para el nombramiento del oxígeno. Henry Cavendish fue un químico británico considerado como uno de los teóricos experimentales más importantes de la historia de Inglaterra. Desarrolló una gran teoría en cuanto a la precisión de sus teorías realizadas, específicamente en la descomposición del aire en la atmósfera, y definió las propiedades de diversos gases presentes en el ambiente. Además aportó conocimientos al entendimiento de la síntesis del agua, y logró identificar por primera vez al hidrógeno como un gas. Conceptos que manejamos por ahí: combustión. Cuando una sustancia se quema o arde, se produce un fenómeno llamado combustión. La combustión es un proceso de transformación de la materia que se inicia con un aporte de energía y que, en presencia de oxígeno, da lugar a la formación de nuevas sustancias. Fenómenos químicos. Este consiste en un proceso termodinámico en el cual 2 o más sustancias se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Química es la ciencia que estudia la naturaleza de la masa atómica y composición y transformaciones. Masa, cantidad mesurable de materia que forma un cuerpo, cuyo valor depende de la resistencia de dicho cuerpo. Nada más terminamos el video, no mucho porque, bueno, pues era nada más un aporte para que ustedes, bueno, lo vieran de otra manera, la misma revolución de la química. Pero si no dudo, señor, acepto de sumo grado vuestra proposición. Señor Flosig, tengo el honor de daros la bienvenida a la Academia de las Ciencias. Estamos impacientes por conocer el resultado de vuestras investigaciones. Y yo, querido Lavoisier, de conocer vuestra opinión.
aunque cuando ciertas materias se calcinan, se obtiene un aire especial. Le llamamos a esto oxígeno. En el aire hay, pues, dos tipos de aire. ¡Demonios! No hay más aire, ya está. El flojisto se transforma en calor. Pues no, el flojisto no existe. Hay un aire que permite arder al fuego y otro que no lo hace. Observen. ¿Lo ven? Cuando se consume el aire favorable, la vela se apaga. Es porque se ha ido el flojisto. ¿Por dónde? No ha salido de la urna. Miren ahora lo que pasa con el aire bueno. Es un truco barato. No podéis negar la existencia del flojisto. Está escrito aquí. A pesar de estar escrito ahí, algunas de esas viejas ideas están equivocadas. La experimentación científica es el único medio de generar ideas nuevas. Tonterías, solo tonterías. En los años siguientes, Lavoisier desarrollará una actividad febril. Aquí tenemos un experimento adicional. No hay nada como un campo en el que han batido las ovejas para recoger una abundante cosecha de trigo. Mira, he hecho vallar este campo. Lo llenaremos de ovejas durante un año. La siguiente cosecha será el doble. Una pérdida de tiempo. No, venid a echar un vistazo. Este es el experimento del año pasado. El trigo joven es el doble de grueso. La cosecha será excelente. Viene echando un vistazo más de cerca, señor. Es algo que merece la pena. Ahí lo tenéis. Podéis comprobar que el trigo es menos grueso aquí. Se me ocurrió que una lupa del tamaño de un hombre nos permitiría separar los gases. Sí, yo también lo creo. Por orden del rey, señor Lavoisier, El mismo. Francia os necesita. Nuestros enemigos nos amenazan y estamos faltos de pólvora para los cañones. Estoy dispuesto a ofrecerme al servicio de mi patria y mi esposa estará a mi lado. Señor Berthollet, vuestro clorato de potasio puede servir como sustituto del salitre. Creo que servirá perfectamente como pólvora para los cañones. Adelante y efectuad una prueba, señor Lavoisier, pero cuidado, nada de explosión. ¿Cómo se atreve a pensar que puede fabricar pólvora sin salitre? Os aconsejo que os refugiéis detrás de la barrera, señor Monet. No se preocupe, sé que no corro ningún peligro. Estableció las bases para estudiar las propiedades de las sustancias. Eso le permitió, de alguna manera u otra, que esa es la diferencia entre la alquimia y la química moderna. Es prácticamente el saber de qué están hechas las cosas, prácticamente. Eso sería todo hasta ahorita. Yo les agradezco mucho su atención. Las páginas que realizarán, digo, aunado a lo que estamos leyendo nosotros aquí y lo que estamos mencionando y explicando, lo agregarán a su libreta, por favor. La página es la página 58, ahí comienza la primera revolución de la química, la página 59 y la página 60, que es donde viene la ley de la conservación de las masas, junto con los contenidos de los cuales estamos hablando y platicando nosotros, que tienen que ver con la revolución de la química. Les pido que elaboren una línea del tiempo con los temas que hemos manejado por aquí y se hagan un mapa conceptual, síntesis, resumen con lo que hemos trabajado en el libro y lo que estamos trabajando en cuanto a los contenidos que estamos mencionando. Yo les agradezco mucho su atención, estamos pendientes, es la clase del día de hoy. Hay que ponerse al corriente de una vez, chavos, ya es importante que empiecen a entregar trabajos los que faltan, los que no, que bueno, muchas felicidades. Hasta aquí terminamos el día de hoy, muchas gracias, que estén muy bien, bonita tarde.